Vamos a hablar del sistema óseo o el sistema óseo del cuerpo humano. Bien, ¿qué es el sistema óseo? Como habíamos visto anteriormente, es nuestra macroestructura corpórea, el que es un tejido rígido, ¿cierto?, que nos da sostén y nos da protección principalmente a órganos vitales que son fundamentales para mantenernos vivos como seres humanos. Está conformado por el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, ¿ya? Para poder hablar del sistema esquelético o el sistema óseo, tenemos que preguntarnos la estructura fundamental macroscópica anatómica de esta macroestructura que es lo que es el hueso. El hueso es un tejido vivo que está conformado principalmente por tejido fibrolasto, ¿cierto? Fibroelástico. Esta estructura anatómica tiene por función dar soporte y sostén y protección al cuerpo humano, especialmente para algunos órganos críticos como el corazón, los pulmones u otros órganos que son de interés sistémico. Además, los huesos sirven como almacenamiento de algunos componentes metabólicos, como en el caso del calcio y el caso de la médula amarilla, que está conformado principalmente por contenido graso. Como les comentaba anteriormente, dentro de las funciones que tiene el sistema óseo es dar sostén, ¿cierto?, dar soporte, dar protección para estructuras vitales como entidades humanas, tener reservorios metabólicos como el calcio. Como les comentaba anteriormente, el tejido óseo tiene un porcentaje celular que es más bajito a diferencia de otros tejidos corpóreos, y esto se debe principalmente por la resistencia y la rigidez que tiene este tejido. ¿Ya? Consideren que nosotros tenemos ciertos componentes celulares que están asociados directamente al funcionamiento celular y mantener la homeostasis directamente de este tejido, y dentro de ellos tenemos los osteocitos que se encuentran dentro de la matriz ósea y que cumplen las funciones celulares para mantener vivo a este tejido. Bien, acá habíamos visto en clase que habíamos puesto un ejemplo, la imagen de la derecha de su pantalla, ¿cierto? Es una radiografía de un paciente adulto, y la imagen izquierda de su pantalla es una radiografía de pelvis de un paciente pediátrico. Tenemos otro ejemplo, tenemos una imagen de rodilla. Las imágenes de la derecha corresponden a un paciente de rodilla adulta, y las imágenes de la izquierda de su pantalla es una imagen de rodilla de un paciente pediátrico. Por lo tanto, la diferencia está en que un paciente pediátrico estas manchitas son más habituales, no son patológicas, y esto se debe a la presencia del cartílago. Van a ayudar a conformar el tejido óseo. Ahora bien, el sistema esquelético está dividido en varios segmentos. Uno de ellos es el segmento axial, que está conformado por el cráneo, por la columna vertebral y por la caja torácica, ¿cierto? O el tórax. Tenemos otros componentes que van a unir nuestro segundo sistema importante, que es el sistema apendicular. Y el sistema apendicular conforma las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Y el sistema apendicular con el sistema axial están unidos, íntimamente relacionados con, desde superior, o el segmento apendicular superior está unido por la cintura torácica o escapular, que está conformado por la escápula o el omóplato y la clavícula, y hacia inferior por la cintura pélvica, que está conformado por el hueso ilíaco. Así que los vamos a ir viendo uno a uno. Bien, habíamos hablado también que el esqueleto está formado por el componente macroscópico anatómico, que es el hueso, pero el hueso tiene distintas características de acuerdo a la ubicación y función que va a cumplir. Dentro de ellos se pueden clasificar en huesos largos, huesos cortos y huesos planos, ¿ya? Los vamos a ver a continuación. El hueso largo es uno de los tejidos óseos de mayor relevancia en nuestro organismo, porque no solamente tiene funciones de darnos sostén, soporte, ¿cierto?, y que caracterizan por tener una longitud mayor a diferencia del espesor, ¿cierto? Y este componente óseo tiene dos grandes cualidades, que tenemos las diáfisis, que es el componente medio óseo, ¿cierto? Y tenemos la epífisis, que son las
extremidades, ¿cierto? Y entre medio de la epífisis y la diáfisis tenemos un componente que es la metáfisis. ¿Ya? Esto es propio de los huesos largos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque habitualmente en el componente óseo largo, ¿cierto? En los huesos larguitos, tenemos la médula roja que está ubicada principalmente en las epífisis y es lo que nos permite caracterizar el reemplazo de esta médula por el componente amarillo a medida que nosotros vamos creciendo. ¿Ya? Ejemplos claros de tejido óseo de componente largo, tenemos la fémur, tenemos la tibia, el peroné, el húmero, ¿cierto? El radio y el cúbito. Otro tipo de huesos que tenemos en nuestro cuerpo son los huesos cortitos. Habitualmente son huesos irregulares, de forma irregular, y que tienen por función dar cierto volumen en base a su resistencia. Son como pequeñas piedritas, ¿cierto? Y la forma que va a tener este tipo de hueso va a depender de su ubicación. Habitualmente estos tejidos de huesitos cortos se encuentran en nuestras extremidades, en el sistema pendicular periférico, ¿cierto? En el sentido distal, o sea, en las manitos, ¿cierto? En la estructura, ¿cierto? Del carpo, en donde conforman la base y solidez de nuestra mano, y también en el tarso, ¿cierto? Que son los pies, también tenemos un cúmulo de este contenido óseo. Tenemos otro tipo de huesos, que también son los huesos planos y que tienen variables formas dependiendo de dónde se encuentran situados, y su espesor va a ser reducido y que va a predominar que permite abarcar superficie de la estructura. Una de ellas tenemos el esternón, ¿cierto? Que se ubica en la región torácica. Tenemos la estructura ilíaca, ¿cierto? El hueso ilíaco, que prevalece el contenido volumétrico superficial. Bueno, la escápula, el omóplato y los huesos del cráneo, que habitualmente tienden a ser de espesor mucho más pequeño, a diferencia de la superficie que pueda abarcar, ¿ya? Constituyen por consecuencia una especie de pared, ¿cierto? De límite que puede predominar cierta abarque tridimensional, como en el caso del cráneo, que genera una bóveda para poder cuidar nuestro parénquima cerebral. Tenemos otro tipo de huesos, que son los huesos neumáticos, que caracterizan por su ubicación y que principalmente cumplen funciones aéreas, ¿cierto? Como en el caso del etmoide, que está a nivel frontal, que lo vamos a ver un ratito más, y a nivel esfenoidal también tenemos este componente neumático. Y tenemos algunos huesos irregulares, como los huesos de la columna vertebral, que tienen características específicas que también las vamos a ver más adelante. Que este tipo de forma obviamente no se puede clasificar bajo los otros tipos de huesos que habíamos visto anteriormente. Y finalmente tenemos los huesos sesmoideos, que son huesos flotantes, por llamarlo así, que cumplen funciones de unir tendones, ¿cierto? O ser sostén de movimiento frente a algunas inserciones musculares determinadas. La más común es nuestra querida rótula, ¿cierto? Como lo que vemos en el caso de la radiografía, pero también nos podemos encontrar con estos huesos sesamoideos, que son pequeñas contenidos óseos que están ubicados a nivel del primer metatarsiano, ¿cierto? En el pie, o el famoso sesamoideo del hallux, ¿cierto? La rótula, también podemos tener sesamoideo en el pulgar, ¿cierto? Y, bueno, una que otra variante anatómica. Bien, ya que hemos revisado el macrosistema esquelético óseo, nos vamos a ir caracterizando las estructuras óseas de acuerdo al segmento que habíamos visto. Vamos a partir por el eje axial, que está conformado por el cráneo, por la columna vertebral y la caja torácica, que la vamos a ver en la próxima clase. Bien, los huesos de la cabeza están divididos de acuerdo a su segmentación, ¿cierto? Y están compuestos por 28 huesos y se encuentran repartidos en 3 grandes segmentos, ¿cierto? Que tenemos el cráneo, la cara y el oído. El cráneo tiene 8 huesos específicamente y están conformados por
el hueso frontal, que es uno, el hueso parietal, que son dos, uno por cada ladito, el hueso temporal, que también lo tenemos ubicado, uno en cada lado, y el hueso occipital, que también es uno, al igual que el frontal. Tenemos el ala mayor del esfenoide, ¿cierto? Que es uno por cada ladito, y tenemos el etmoide al interior de la bóveda craneana. En el caso de la cara, tenemos otros huesos de importancia. Está conformado por 14 huesos y en ellos entran los huesos nasales, que forman la trama ósea más sólida del hueso nasal, ¿cierto? El vómer, que es el tabique internasal, los cornetes, que son espacios, ¿cierto?, que permiten generar el ingreso aéreo, el hueso cigomático, que está asociado al arco cigomático, que es el que se palpa en la carita, ¿cierto? Los maxilares superiores, que conforman la trama dental, incluyendo el maxilar inferior, ¿cierto?, o la mandíbula, que es el que da la comunicación mecánica, ¿cierto?, para el proceso de masticación, y el hueso lagrimal, que es parte de la composición orbital del tejido orbitario, ¿cierto? Y hacia interno tenemos los huesos palatinos, que forman parte del paladar duro. Bien, y tenemos de forma interna los huesos del oído interno, ¿cierto? Del oído medio, perdón, y está conformado por 6 huesos, 3 de cada lado. Tenemos el martillo, ¿cierto? De exterior a interior, el yunque y el estribo. Y obviamente los huesos del cerebro tienen por función proteger el parénquima cerebral. Hay algunos postulados, algunas referencias bibliográficas que también hablan que el total de los huesos de la cabeza son 29 y no 28, porque considera también que bajo la lengua hay un huesito que se llama hioides. Entonces va a depender de la referencia bibliográfica que estén estudiando. Bien, pasemos a la columna. La columna vertebral es nuestro eje que le va a dar sostén y protección al canal medular, donde se aloja la médula. Y la médula, vamos a ver más adelante, cumple funciones para poder hacer llegar los nervios a nuestras extremidades y poder generar la biomecánica humana, ¿cierto? La columna vertebral, como se visualiza acá, está compuesta por varias vértebras y se van a dividir se va a dividir la columna vertebral en 3 segmentos fundamentales. Tenemos el segmento cervical, tenemos el segmento dorsal y tenemos el segmento lumbar. Accesoriamente, y esto es parte de nuestra estructura vertebral, tenemos el componente sacro y el coxis. El componente cervical está conformado por ciertas estructuras vertebrales. En el caso de la columna dorsal está compuesta por 12 estructuras vertebrales y en el caso de la columna lumbar está compuesta por 5 estructuras lumbares, ¿ya? La región sacra tiene 5 vértebras que se encuentran fusionadas y el coxis tiene 4 vértebras que también se encuentran fusionadas, que la vamos a ver con cierto detalle, ¿ya? Ahora, la columna vertebral tiene una característica en particular, que no es recta en su totalidad, sino que tiene curvaturas asociadas. Las curvaturas, vistas de forma frontal, no las podemos caracterizar, pero si las visualizamos en su estado lateral, sí las podemos caracterizar. Hacia cervical tenemos una leve lordosis, hacia dorsal tenemos una cifosis y hacia lumbar tenemos una lordosis. ¿Por qué es importante este tipo de curvaturas? Porque vamos a ver que estas curvaturas, cuando se exacerban, producen condiciones anatómicas patológicas de la columna vertebral, como en el caso de la cifosis, que es típica de ver en los pacientes abuelitos que tienen la espalda encorvada, ¿cierto? Es muy habitual en ellos, junto con la lordosis, que se da inclusive en pacientes jóvenes, ¿cierto? Adultos jóvenes, y que son precursoras de las hernias, ¿cierto? En este caso, en la región lumbar, hernias lumbares. Y obviamente
vamos a ver que la gran mayoría de las veces hay una desviación lateralizada de la columna vertebral que se conoce como la escoliosis. Bien, la columna vertebral, como les comenté anteriormente, está compuesto por varios cuerpos vertebrales que se considera un hueso irregular. Este hueso irregular tiene ciertas características que ustedes tienen que conocer, ¿ya? La vértebra, indistintamente del cemento, excepto C1, que es el atlas, ¿cierto? Y C12, que es el axis, que lo vamos a ver con detalle, exceptuando esos huesitos, los cuerpos vertebrales están compuestos por, valga la redundancia, el cuerpo vertebral, que se visualiza de color azul, ¿cierto? Tenemos desde la vista anterior y superior los pedículos, ¿cierto? Y las láminas que van a conformar en su eje el arco vertebral. Tenemos de forma, vamos a cambiar el colorcito, de forma lateralizada tenemos las apófisis transversas y hacia posterior tenemos la apófisis espinosa. Hacia superior, para unirse con la otra vértebra, tiene unas carillas que son las facetas articulares superiores y la faceta articular inferior. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas veces cuando tenemos cierta estructura que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que son los discos intervertebrales, que son articulaciones, que la vamos a ver en la clase de articulaciones, que tienen un componente acuoso, que es denominado núcleo pulposo. Este núcleo pulposo, en los pacientes más longevos, ¿cierto? O a medida que vamos desarrollándonos, y la falta de ejercicio puede generar que se degenere, ¿cierto? La composición del núcleo pulposo, se desplace y vaya saliendo de su ubicación inicial, se vaya deshidratando, ¿cierto? Y con el tiempo se vaya pronunciando la presencia de este elemento fuera de la carilla articular interdiscal y por consecuencia producen nuestras queridas hernias, sobre todo las hernias lumbares que a varios nos ha hecho algún dolor de cabeza, ¿cierto? Bien, importante saber también de que el cuerpo vertebral, como habíamos visto anteriormente, tiene estas carillas, ¿cierto? Los pedículos, las láminas, ¿cierto? La apófisis transversa y las carillas articulares superiores e inferiores. Entre ellas se produce un espacio que está acá, que es el agujero de conjunción. El agujero de conjunción es, o el agujero intervertebral, es un espacio por donde sale la emergencia de los nervios que va a comunicar a la extremidad inferior. Cuando por distintas causas este espacio se ve disminuido, genera una compresión del nervio y esa compresión es la que genera el dolor después y andamos con lumbago, ¿cierto? Entonces es importante conocer que este espacio lo tenemos que cuidar. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Con ejercicio, fortaleciendo nuestra musculatura intervertebral. Bien, como les comentaba anteriormente, solamente para refuerzo del conocimiento, tenemos las carillas articulares, que son las apófisis articulares, ¿cierto? Superiores y las apófisis articulares inferiores, que van a unir la estructura vertebral desde el eje superior con el eje inferior. Bien, veamos los segmentos vertebrales. El primero de ellos tenemos la columna cervical. La columna cervical, como se visualiza en esta imagen, lo podemos ver de forma anterior, lateralizada, ¿cierto? Y a posterior. La vista anterior nos muestra los dos cuerpos vertebrales que son distintos al resto de las estructuras vertebrales que conforman el eje vertebral. Tenemos el C1, que es el atlas, ¿cierto? Y tenemos, lo voy a pintar en otro color, el componente C2, que es el axis. Como se visualiza acá, acá tenemos desde la vista posterior este huesito, que es de condiciones irregulares, al igual que el anterior. Ahora vamos a ver por qué es importante conocer estos dos huesitos, ¿ya? El atlas, que se visualiza acá, y que me comentó una compañera por ahí, el huesito que se ve con una careta feliz, sí, es un huesito que tiene los ojitos que se parece al monito de la era del hielo, que se ve muy, muy cómico, ¿cierto?
Aquí tenemos la carita y la trompita, ¿cierto? Vamos a borrar estos componentes. Bien, el atlas, ¿cierto? Es una estructura vertebral que es distinta a lo que habíamos visto recientemente y que tiene esta característica de tener la apófisis transversa, ¿cierto? De forma irregular, ¿cierto? Y pareciera que tuviera unas carillas mucho más amplias a diferencia de las otras vértebras. Y esto se debe principalmente porque esta vértebra le da el sostén a la base craneana, ¿cierto? Empuja, le da, es como el soporte de la base craneana, porque la segunda vértebra, que es el axis, ¿cierto? Tiene este pequeño diente, que es el apófisis dentoide, ¿cierto? Y que tiene por funciones de mantener el eje de la base craneana, haciendo que tengamos la capacidad de rotar la cabeza de forma lateralizada. Entonces, la unión del atlas, ¿cierto? Que aquí arribita va a ir la bóveda craneana, ¿cierto? La región occipital de la bóveda craneana, y este diente le da el eje y le da la estabilidad para que podamos rotar la cabeza de un lado hacia el otro. La región dorsal, como habíamos comentado anteriormente, está compuesto por 12 cuerpos vertebrales, ¿ya? Recuerden que tiene una curvatura de cifosis y dan parte del sostén y protección al eje torácico, proporcionando una protección a los órganos vitales, que es el cuerpo pulmonar, ¿cierto? Y el cuerpo cardíaco. Este, a su vez, está asociado a carillas articulares que van a estar íntimamente relacionadas con las costillas, que lo vimos la semana pasada, ¿ya? Hay varios tipos de costillas que lo vamos a ver más adelante y que van a depender de la ubicación con donde tengan relación con la vértebra en cuestión de la región dorsal, ¿ya? La estructura anatómica del cuerpo vertebral dorsal es bastante similar a la región cervical, exceptando C1 y C2, por supuesto, y la región lumbar. Lo que varía es la disposición de la apófisis transversa, la apófisis espinosa y también los pedículos y las láminas, que van variando de acuerdo a su ubicación, porque la disposición de la emergencia de los nervios, que va a pasar por el agujero de conjunción, necesita ciertas variables dependiendo del segmento vertebral en el que estén situados, ¿ya? Y también tenemos el último de los segmentos vertebrales, que es el eje o el segmento lumbar, que está conformado por 5 cuerpos vertebrales, del 1 al 5, es uno de los segmentos de mayor conflicto patológico por las famosas hernias lumbares, ¿cierto? Y que, a diferencia de la región dorsal, las características de la apófisis transversa y la transversa y la apófisis espinosa también varían en su disposición anatómica. Entonces vamos viendo que a medida que vamos bajando, las caracterizaciones del cuerpo vertebral van cambiando. Por eso se categorizan como huesos irregulares, ¿ya? Acá, a la derecha de su pantalla, tenemos la región sacra. La región sacra está compuesta por 5 vértebras, ¿cierto? Vamos a dibujarla acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 vértebras que están fusionadas, pero sus agujeros de conjunción están abiertos. ¿Y por qué es importante estos agujeros? Porque habitualmente sale el plexo lumbar. ¿Y qué es el plexo lumbar? Son las emergencias nerviosas del filum terminale o la cola de caballo, ¿cierto? Para poder inervar toda la salida nerviosa y poder conectarse con las extremidades inferiores, ¿ya? Es por eso la importancia de los agujeros de conjunción de estas áreas. Y finalmente tenemos la región coxis, que es una estructura de 4 vértebras fusionadas, ¿cierto? Y también cumple criterios irregulares. Eso, chiquillos, la próxima semana o la próxima clase, vamos a revisar la región torácica, que la dejé aparte, y vamos a ver los segmentos apendiculares junto con la cintura escapular y la cintura pélvica. Que esté muy bien. Hasta luego.